Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase de historia. En esta gestión vamos a continuar con el desarrollo de lo que vimos en la gestión pasada. En ese sentido, en esta primera unidad vamos a trabajar y estudiar el desarrollo capitalista en el mundo. Bueno, tenemos que entender que el proceso histórico cambió bastante en esta época, especialmente para las potencias europeas. Estamos hablando también de Estados Unidos, que extendieron su poder económico, político y militar a todo el resto del continente. Y de esa manera se produjo un proceso de dominación ideológica basándonos solamente en el término del capitalismo. Esto se produjo gracias al capitalismo imperialista. Bueno, tenemos que entender que en este proceso se dio la segunda revolución industrial, que tuvo tres bases importantes. La primera fueron las innovaciones tecnológicas y productivas, es decir, la introducción de motores a combustión y artefactos eléctricos, que obviamente cambiaron la visión de lo que es la industria como tal. Tenemos la transformación del sistema fabril. En este periodo se trabajó bastante el uso de máquinas en las fábricas y prácticamente todo dependía de las cadenas de montaje. También tenemos la fusión de capitales financieros e industriales que se dio a través de la creación de consorcios y corporaciones. Obviamente que el capitalismo no estuvo exento de las crisis económicas, para lo cual, para protegerse, empresarios e inversores capitalistas crearon los trusts o cárteles, que eran asociaciones monopólicas que controlaban los precios. Y de esta manera se pudo crear el sistema económico mundial que se basó en dos categorías, los países centrales y los países periféricos. Los países centrales, también llamados industrializados o desarrollados, proveían obviamente de productos manufacturados y tecnología al resto del mundo, mientras que los periféricos se especializaron en la producción de materias primas o prácticamente de elementos básicos. Los principales países industrializados fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Países Bajos e Italia. A este grupo se añadió Estados Unidos, Japón y Rusia. Hablando un poquito de las industrias de los países centrales, tenemos que entender que las materias primas eran muy importantes y por lo tanto se dependía bastante de regiones productoras como África, Asia, Oceanía y conlleva acá lo que es América Latina. Además de recursos naturales, las potencias buscaban mercados de consumo para la exportación de sus diferentes productos. En ese sentido, las colonias recibieron también importantes flujos de inmigrantes provenientes de diferentes metrópolis. Y esto generó a tener lo que es el movimiento económico. En ese sentido, la economía empezó a producir lo que es una ideología imperialista. Ahora, a esto se le llama el colonialismo, en el sentido desde el punto de vista, vamos a hablar desde el punto de vista social. Sus principales componentes son dos, el racismo y el nacionalismo. El racismo incluye una serie de teorías pseudocientíficas con las que se pretendía demostrar la superioridad de la raza blanca vista como la cúspide de la evolución humana. El nacionalismo postulaba que los intereses de la nación estaban por encima de cualquier otra consideración y que por tanto resultaba legítima la invasión y el sometimiento de los otros pueblos. Obviamente esto se enfocó bastante en el desarrollo del desarrollo armamentista de los diferentes países. En ese sentido, la opinión pública fue muy importante porque era necesario entender, bueno, vamos a decir, que la opinión pública marcada o estaba motivada especialmente por la intención de civilizar y proteger a los pueblos atrasados. En ese panorama científico conocemos ideologías como la de Charles Darwin, que hablaba de la evolución de las especies. Esta teoría sí tuvo una fuerte repercusión debido a que prácticamente nos basábamos no solamente en la ciencia, sino que también en las creencias religiosas. Prácticamente estamos hablando de de un debate y bueno, generó esto bastante el fenómeno de los conceptos racistas como tal. Pero bueno, de esa manera se quiso trabajar lo que fue la intervención divina
como también la metafísica, es decir, estamos hablando del conocimiento positivo, en algún sentido que era muy importante para ellos. Ahora, en ese sentido, se produjo, gracias a esas ideas que hemos analizado, se produjo lo que comúnmente hemos visto en, bueno, en diferentes eh, partes de la historia. Obviamente nosotros hemos analizado lo que es la colonización de América, pero el día de hoy vamos a tomar un poco de lo que fue la colonización de África y de Asia, tomando en cuenta que obviamente estamos hablando hoy acá de potencias europeas que siempre han estado marcadas en lo largo de la historia. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el reparto de África. Es cierto que había una rivalidad entre naciones europeas, pero en 1884 se dio la Conferencia de Berlín, en la cual se acordó la división de África entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia y los antiguos países colonizadores, es decir, los más conocidos, España y Portugal. Obviamente que aquí no participaron los representantes africanos. Las características de esta colonización de África se hicieron evidentes. Por ejemplo, en el Congo fue entregada a Leopoldo II, rey de Bélgica, quien había encargado la explotación de la cuenca del río de Congo en 1873. En la conferencia de Berlín, actuando a través de la Asociación Internacional Africana, Leopoldo logró el dominio personal sobre esta extensa región, alegando su deseo de proteger y civilizar a sus habitantes. Aunque estableció misiones religiosas, educativas y sanitarias en la zona, la prensa europea denunció los crímenes y abusos que sufrían los nativos a manos de funcionarios de esta supuesta asociación. Obviamente bajo la premisa de que querían civilizar, entre comillas, vamos a poner. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Asia? Bueno, durante el siglo XVI, España, Portugal y los Países Bajos mantuvieron colonias en varias zonas de este continente. Gran Bretaña se apoderó, por ejemplo, de India mediante la conquista militar y la sumisión política de algunos gobernantes locales. Este proceso de colonización se renovó participando en él mismo Francia y Alemania. Obviamente que hay una diferencia en respecto a África, porque aquí no solamente se dieron acciones militares, sino también presiones políticas y económicas. Pero en ese sentido vamos a analizar dos casos, el caso de India y de China. Vamos a hablar un poco de India. India en el siglo XIX estaba compuesta por varios estados independientes, además de regiones que se hallaron bajo dominio británico. Después de derrotar a los débiles ejércitos nativos, Gran Bretaña se hizo con el control de la península. La administración colonial estaba compuesta por funcionarios británicos y nativos, pero las decisiones políticas eran tomadas solamente por el gobierno de Londres. El comercio entre la metrópoli y la colonia era el más importante del Imperio Británico. La producción de algodón, yute y cereales se enviaba a Europa, mientras que otros productos se distribuían en Asia y África. De esta manera se empezó a generar lo que es un mercado de consumo como tal en el aspecto del territorio de India, que es un territorio bastante extenso. Hablando del caso de China, era un estado consolidado en ese tiempo gobernado por la dinastía Qing desde el siglo XVII, que se mantenía hostil, obviamente rebelde, en cuanto a lo trato con los países europeos. Sin embargo, los británicos querían establecer un comercio que les permitiera beneficiarse del gran mercado que, bueno, suponía su numerosa población, como hasta el día de hoy es. Los comerciantes británicos compraron o compraban productos chinos, tales como porcelana, sedas y té, que pagaban con monedas de plata, obtenidas obviamente por la venta de manufacturas a México, Perú y Bolivia. Y esto aprovechando que la sociedad china era permisiva con el consumo de opio, una droga muy adictiva, empezaron a internarlo desde la India. Entre 1830 y 1839, la calidad del opio que los comerciantes británicos vendieron a China fue cuantiosa, lo cual ocasionó la adicción de muchas personas. Ante este hecho, el emperador prohibió su importación, perdón. Entonces, los mercaderes afectados tuvieron que buscar la protección de su gobierno. Por lo tanto, se produjeron las llamadas guerras del opio, de las que Gran Bretaña resultó vencedora. Tras estas victorias, obligó al Estado chino a permitir el libre comercio, obviamente con esta potencia europea. Y de esa manera se produjo, vamos a decir, en algún sentido, la soberanía sobre un puerto llamado el puerto de Hong Kong en 1843.
Como podemos darnos cuenta, este proceso fue casi el mismo vivido en América Latina, como hemos visto en, bueno, en niveles inferiores. Y hemos trabajado, en este caso, cómo fue la colonización de África y de Asia. Y de esta manera se genera el desarrollo o los inicios del desarrollo capitalista, obviamente, en el mundo, que lo vamos a ir viendo en las siguientes clases a su debido momento. Bien, chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación de las temáticas que hemos visto el día de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.